la primera parte, que es la que vamos a ver hoy día, que van a ser los orígenes de la danza del vientre y por qué tenemos la visión que tenemos de la danza del vientre hoy en día, porque se van a dar cuenta, y espero que sea así en la clase de hoy, que la danza del vientre tiene un origen súper distinto a como la conocemos hoy día. Ya, de hecho, de partida esta idea del vestuario de la danza del vientre, el traje de 2 piezas, es algo que no existe en Oriente, que existe y llegó a nosotras por otro tipo de caminos, ya, como que uno se pretende la idea que uno se va a bajar del avión en Oriente y va a ver un desierto, un camello, ¿cierto? Y una bailarina con un traje de 2 piezas. Nada, claro, nada más lejos de la realidad. Sí. Sí, ¿no? Hagamos al revés de volar. Entonces, chiquilla, nada más lejano a la realidad, ¿ok? Nada más lejano a la realidad. Y hoy día vamos a ir entrando a por qué entonces el imaginario social de este lado del mundo tiene esas nociones de la danza del vientre. Y el próximo semestre, el segundo semestre, vamos a conocer la danza del vientre en el siglo XX, y ahí ya vamos a llegar más como a lo que conocemos el día de hoy, ¿ya? Entonces, voy a comenzar. Si quieren se acercan porque teníamos 2 computadores, pero parece que hay unos problemas técnicos. Vamos a comenzar con la clase entonces de historia de la danza del vientre. ¿Bien? Estamos acá haciendo malabares para transmitir aquí, allá y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, vamos a partir por algo súper elemental. ¿Qué es la danza del vientre? ¿Ya? ¿Qué se entiende, qué se conoce como danza del vientre? Bien, primero que todo, la danza del vientre es un estilo de danza que tiene un origen no académico, ¿ya? Hay ciertos estilos de danza que surgen en las salas de danza, como, hola, vamos a crear un estilo de danza, ¿ya? Y existen estilos de danza, como lo es la danza del vientre, que surgen de la vida cotidiana de ciertos grupos, que surgen como en la calle, por decirlo de alguna forma. Podríamos tirar un paralelismo con el hip hop, por ejemplo, que es un género que no se creó en una academia y que simplemente nació en las calles por motivos X históricos, de protesta, etc. Y la danza del vientre también tiene un origen, entonces, no académico, y que forma parte como del estilo de vida de ciertos grupos. ¿Ya? Ahora, se caracteriza la danza del vientre por una combinación de movimientos que ustedes seguramente los han reconocido en la danza, que son los movimientos que se llaman solares, ¿ya? Que son estos movimientos cortados, que son secos, que son como destacados, ya todo lo que son los golpes, y que tiene también otra clase de movimientos que pueden ser los movimientos lunares o femeninos, que son los movimientos circulares y que son los movimientos ondulatorios, ¿ya? Ahora, particularmente, este es un estilo de danza que se puede bailar tanto de pie como en el suelo. Nosotras en las clases no hemos entrado de lleno a lo que es el suelo, ¿ya? Y puede ir o no acompañada de implementos. Nosotras este año estamos trabajando con prótesis, que son uno de los implementos, pero también existen otros implementos como velos, como sables, como candelabros, como velos, como candelabros, etc. Y otra cosa que conversamos la otra vez es que la danza del vientre, a diferencia quizás de otros estilos de danza, es una danza que surge y se desarrolla siempre en paralelo con la música. Ya algo súper importante. La música y los diferentes géneros musicales que surgen en torno a la danza del vientre es como que acompañan de manera muy orgánica, muy natural, muy perfecta a la danza. Entonces no crecen como mundos aparte, sino que crecen como universos que se complementan, ¿ya? Por otro lado, la danza del vientre se caracteriza por algo que vamos a llamar la disociación, ¿ok? La disociación significa, ¿alguien sabe lo que significa disociación? Significa mover zonas del cuerpo aisladas de otros.
¿sí? O sea, como si muevo arriba, dejo fijo abajo. Si muevo abajo, dejo fijo arriba. Que es como lo que hemos estado incorporando todo este tiempo en la danza. Y particularmente es un estilo de danza que ha sido desarrollado, adaptado para el cuerpo femenino, para resaltar la fuerza, para resaltar la belleza, para resaltar características más femeninas. ¿Significa esto que la danza del vientre debe ser solo practicada por mujeres? No, no significa eso, pero sí es una danza que históricamente se desarrolló por y para mujeres, ¿ya? Cumplía un rol en el que las mujeres estaban involucradas y moviliza la energía femenina, ¿ya? Hoy día la danza del vientre no tiene el rol que tenía originalmente, pero sigue manteniendo como esta idea de movilizar energía femenina. Ahora, las tradiciones más orientales plantean que los seres humanos tenemos todos energía femenina y masculina, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, si, no sé, ustedes tienen un amigo que dice, quiero bailar danza del vientre, o sea, ok, vale, ven, pero la energía que vamos a movilizar es energía femenina, ¿ya? Y eso hace que en realidad los hombres como que no se muevan. Tienen miedo. Ay. ¿Ya? Bueno, otra cosa que caracteriza harta la danza del vientre, que no necesariamente es así en todos los estilos y en todos los casos, pero es un estilo de danza que se baila a pie descalzo. ¿Por qué? Porque originalmente era una danza que nos gustaba conectar con la tierra, ¿ya? Y eso se ha mantenido en varios tipos de bailarinas, pero también hay muchas que bailan con zapatos y bailan con tacos, de hecho, hacen como heels en danza del vientre, ¿ya? Yo nunca he visto aquí en Conce, particularmente, pero si ven, por ejemplo, videos, reels, así como que les salgan en Instagram, fíjense en los pies y van a ver varias bailarinas con tacos. Pero van a seguir resultando los dos. Claro, como belly dance on heels, ahí exponente, a la primera exponente de Conce. ¿Ya? Ahora, existen otros tipos de danza, o sea, con todo lo que yo les he dicho hasta ahora, ustedes me pueden decir, pero Gaby, existen otros estilos de danza que también movilizan el torso, la cadera, el vientre, que también es una característica central de la danza del vientre, que en el fondo se enfoca en el torso, en el vientre, en las caderas y en la pelvis. Y ustedes me dirían, pero Gaby, hay otros estilos de danza que también movilizan torso, cadera, pelvis y vientre. ¿Cómo cuáles? ¿Cuál se les ocurre? ¿Se les ocurre algún otro estilo de danza? Que sea complejo, Que también movilice torso, vientre, caderas, pelvis. Por ejemplo, las danzas polinésicas. ¿Han visto las danzas polinésicas? Las danzas de Rapa Nui, por ejemplo. Esas danzas también movilizan torso, cadera, vientre. También son ejecutadas mayoritariamente, no voy a tirar el dato porque no sé si es verdad, pero también se ejecutan por mujeres, ¿ya? También resaltan la belleza, también resaltan la feminidad, la energía, todo eso, pero, y entonces, ¿por qué no es danza del vientre? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. La danza del vientre o la danza del vientre, aunque la palabra correcta es las danzas del vientre, son todos aquellos estilos de danza que tienen que estar originalmente naciendo en el Medio Oriente o en el norte de África. Por lo tanto, ahí entonces las danzas polinésicas, por ejemplo, quedarían afuera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el Medio Oriente y norte de África? Bueno, esto es el Medio Oriente y el norte de África, ya toda esta región. Bien, es un conglomerado de países en el que existen diferentes grupos étnicos. No es que haya sido todo ese territorio parte del mismo grupo, sino que existen diferentes tribus, diferentes grupos que por diferentes motivos fueron llegando a configurar lo que hoy día nosotros conocemos como la danza del vientre, ¿ya? Y existían como diferentes grupos que estaban haciendo lo que hoy día nosotros creemos que es la danza del vientre. ¿Bien? Ahora, si bien existe todo este conglomerado de países,
existe uno que es mucho más relevante y donde la danza del vientre como que alcanzó todo su esplendor. ¿Adivinan cuál es? ¿Alguien quiere adivinar? Dubái no. Ya, Dubái no. ¿Dónde ustedes creen que la danza del vientre alcanzó como su máximo esplendor? Está ahí marcadita. ¿Alguien se la juega? ¿Alguien se la juega? Como el país. ¿En qué piensan ustedes cuando piensan en danza del vientre? Juéguensela. Pienso, no sé, ¿Ya? ¿Afganistán? sí, Pakistán, Israel, en esos países. ¿Por qué? En Egipto. Pero en Egipto era más suave, ¿no? En Egipto se supone, lo que pasa es que, por eso te digo, no existe la danza del vientre, sino que existen las danzas del vientre. Y existe un estilo particular que se desarrolla en Egipto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Egipto se considera como la cuna de la danza del vientre? Porque se cree que ahí alcanzó como su mayor esplendor y desarrollo. ¿Ya? Entonces, la danza del vientre es como toda esta zona, pero puntualmente como que nos vamos a referir a Egipto. Y en Egipto hay como mucho material, hay muchas referentes, etcétera, etcétera. Ya, ahora vamos a hablar acerca del origen de la danza del vientre, ¿ok? Y ahí ya está el mono de Egipto para que ustedes como que se... ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que sabemos hoy de la danza del vientre? La danza del vientre, como les dije hace un rato, es una de las danzas más antiguas de la historia, ¿ya? Y su origen se remonta a diferentes sociedades pre-monoteístas. ¿Qué significa eso? Que existió antes del Islam y que existió antes del cristianismo, ¿ya? Son sociedades pre-monoteístas, es decir, eran sociedades que creían en varios dioses, sociedades politeístas, ¿sí? Politeístas, ¿ya? Entonces, esto nos remonta, piensen ustedes, chiquillas, que el cristianismo como de Cristo comienza y se instala y nos marca a nosotros nuestra era al año 0. Y de ahí nosotros empezamos a contar los años como los estamos viendo ahora. Premonoteísta significa que es antes de Cristo. Ahora, si hay alguna que le gusta así como la Biblia, o cosas, no sé, yo crecí, o sea, yo me crié en colegio de monjas, así que sé harto de la Biblia, ¿ya? Pero, por ejemplo, todo lo que es el nacimiento de Cristo y lo que viene adelante está registrado en la segunda, en la parte 2, Biblia parte 2, que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento también tiene todo como esta historia del arca de Noé y de Adán y Eva y bla, 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 bla. Y ahí también existía un solo Dios, que esa es como la parte 1 de la Biblia, ¿sí? Como la parte de Dios. Y la parte 2 es como la parte de Cristo. Piensen que antes de todos existía la danza de Dios. O sea, antes de la película 1 ya existía la danza de Dios. ¿Ya? O sea, muchísimo tiempo atrás. Se asocia, como les decía, a diferentes rituales que se realizaban en honor a la fertilidad humana, que también era como una representación más concreta de la fertilidad de la naturaleza. Es decir, la danza del vientre es una danza que se cree que surgió en honor a eso, en honor a la fertilidad de la naturaleza, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de las mujeres. Y entonces, no sé si a ustedes les empieza a hacer sentido que la zona del cuerpo que se buscó resaltar era el vientre. Piensen también que en este tipo de sociedades pre-monoteístas, y de hecho puede que hasta en las monoteístas también, las personas no reconocían el rol del hombre en la capacidad de dar vida. Como que ellos solo veían mujeres que daban a luz, y ellos no entendían que el hombre también participaba en el proceso de dar vida, ¿no? Entonces las mujeres tenían un rol súper importante, como súper sagrado, porque ellas daban vida, el hombre era el que ve. Eso fue un avance tecnológico de más adelante, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cierto? Debimos quedarnos callados. Entonces, piensen, chiquilla,
que dentro de este contexto, como que el vientre era una zona que se buscaba resaltar, ¿ya? Se buscaba resaltar y por lo tanto por ahí se cree que puede estar el origen de estas danzas que movilizaban este tipo de zona, ¿ya? Por otro lado, se han encontrado, bueno, vestigios de rituales de este tipo, así como rituales a la diosa, así se decía, a la diosa o a las diosas. Recuerden que como eran distintos tipos de sociedades, cada sociedad tenía su diosa, pero en general casi todos tenían como una diosa de la fertilidad. ¿Ya? Así como las diferentes sociedades tenían un dios sol, también la mayoría de estos pueblos tenían diosas de la fertilidad, y a ella se le realizaban estos rituales, ¿ya? Y esto es particularmente también con registros de la época del Egipto faraónico, ¿ya? Ahora sí vamos a llegar a un punto súper interesante, bueno, dos puntos súper interesantes, es que también se sabe hoy día que estos movimientos pélvicos, estos movimientos circulares, estos movimientos ondulatorios que se realizan durante la danza de vientre, son movimientos que se creía que también se hacían para las mujeres en el momento del parto. O sea, existen como ciertas teorías que plantean que, por ejemplo, para dar a luz, las mujeres practicaban la danza de vientre en lugares donde a los hombres no se les permitía estar y se colocaba a la mujer que estaba dando a luz al centro y alrededor se colocaban otras mujeres que hacían estos movimientos pélvicos para que la mujer dentro de este trance, que es dar a luz sin anestesia, porque obviamente no existía la anestesia, ¿cierto? Ni había nadie transmitiendo en vivo, ni estaban subiendo historias a Instagram, ¿ya? Sino que estaba como esta mujer dando a luz, y en este estado de trance en el que estaba, ella comenzaba a imitar los movimientos que se hacían alrededor de ella, y eso facilitaba un parto más saludable, con menos dolor, ¿ya? Y también antes y después del parto venía como todo este trabajo de la danza del vientre que, como a lo mejor ustedes saben o no, fortalece la musculatura del suelo pélvico, ¿sí? Que es este gran grupo muscular que, así como siendo súper, súper honesta, lo que hace es sujetar las vísceras. Si tú no tuvieras suelo pélvico, las vísceras se te caerían al suelo. Ya es así. Ya es así. Entonces, fortalecer y flexibilizar esta zona a través del avance del vientre es lo que permitía en esa época generar partos más amigables y sin dolor. Ese era como otro rol que se creía que jugaba la danza del vientre. ¿Vale? Ahora, otra cosa que es interesante es lo que no sabemos de la danza del vientre. Ya cuando surgen estas teorías que creen que la danza del vientre surgió en Egipto faraónico, en estas sociedades premonoteístas, ¿qué creen ustedes que encontraron los investigadores que hicieron estas teorías? ¿Encontraron un video que demuestra que se hacía esa danza? ¿Encontraron, no sé, una película? ¿Qué encontraron? Encontraron dibujos, ¿ya? Encontraron piedras talladas, ¿ya? Dibujos de las paredes, piedras talladas. Por lo tanto, encontraron vestigios que no se mueven. Entonces, finalmente, se cree a partir de estos dibujos que esas danzas que se hacían pueden ser un antecedente de la danza del vientre, pero en realidad no se sabe bien. Porque ¿cómo puedes tú, a través de un dibujo, saber qué movimiento se estaba haciendo? No lo puedes saber. Entonces, en realidad, después de estos 20 minutos de charla, el origen de la danza del vientre no se conoce realmente, sino que esto como que queda en el campo en realidad de las teorías. Se sabe que en la antigüedad se hacían danzas a las diosas, se sabe que se hacían danzas a la fertilidad, que se hacían danzas que acompañaban el parto, y se cree que seguramente esos movimientos se parecían en algo a lo que nosotros hoy día conocemos como danza del vientre, pero en realidad, yo no te lo puedo asegurar.
y nadie te lo puede asegurar y quizás nunca lo vayamos a saber. Y eso es como re interesante, porque en realidad, claro, ya vaya a sacarte una película que te muestre eso, no se puede. ¿No? A lo mejor algún ovni en algún momento. Cuando llegue, quizás ese ovni tendrá esa película. Sí, quizás. ¿Hay alguna bailarina danzadora criogenizada ahí en alguna nave espacial? Cuando hicieron las pirámides, dejaron grabado. Claro, dejaron grabado, por ejemplo. En fin. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, el origen verdadero entonces no se sabe. ¿Ya? Ahora les dejo a las 12 chiquillas para que vayamos a la parte 2. ¿Te voy tomando yo las tiempos? Ya, por favor. Ya. Me voy. Dale. Viene las 12 con la influencia de las religiones en la evangelio. Vamos, entonces. En la actualidad, hoy en día, en estos países árabes, en el Medio Oriente, se sabe que sus principales detractores o que han desprestigiado de una manera la danza del vientre ha sido el Islam y también el cristianismo es de su parte, ¿sí? Así que, ¿por qué razón? Bueno, porque es considerada una danza poco moral y lo consideran para un pecado, ¿sí? A los ojos, obviamente, de una sociedad oriental, ¿sí? Entonces, si lo vemos, bueno, ya lo explicó Gaby, pero si lo vemos, si viajamos al pasado y contextualizando de que esta danza propiamente tal, se entiende con la fertilidad, ¿cierto? Con la fertilidad humana, la asociamos mucho con la fertilidad de la tierra. Entonces, estas ceremonias que se realizaban a sus dioses, ¿cierto? De amor, de belleza, de esta feminidad, ¿cierto? Divina. Las mujeres en sí eran, como eran dadoras de vida, eran consideradas con poderes mágicos. Entonces, de aquí nace, digamos, esta connotación para la religión propiamente tal, como el Islam, cuando comenzaron digamos, a dominar parte del Medio Oriente. Una de las cosas que más me tocaron es que, wow, tiene sus métodos o de cristianización o de tratar de llevar cierto, evangelizar, de evangelizar y tratar de llevar su doctrina del Islam, ¿cierto? De que existe solo un solo Dios, por lo tanto tenían que destruir este politeísmo y por ende necesitaban, ¿cierto? Destruir estos rituales que para ellos eran unos rituales demoníacos prácticamente, eran rituales salvajes, llenos de erotismo, de sexualidad. Entonces, claro, eran fiestas paganas y obviamente tomaron un poco, ¿cierto?, de todas estas ceremonias y trataron también de apropiar y de adoptarlas a su doctrina, a su conveniencia. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Piensen que pasamos de un mundo en el que había muchos dioses a un mundo en el que había solo uno. Y pasamos de un mundo en el que habían diosas a un solo dios que más encima era hombre. Sí, claro. Sí, entonces ahí viene como el choque. ¿Sí? Claro, eso era lo que digamos, estas culturas nuevas en ese tiempo, como el cristianismo y el islam. Y bueno, nos preguntaremos cómo la danza salió adelante a pesar de todas estas restricciones, a pesar de todas estas predicciones, de lo que trataron también de eliminar las danzas, ¿cierto?, femeninas, sobre todo, pero aún así la danza siguió, aún así la danza se amplió, siguió movilizándose a través de una tribu de mujeres nómadas que
eran gitanas, la mayoría de ellas, grupos gitanos, que venían de India, se asentaron en Egipto, se asentaron en Mesopotamia, en la antigua Grecia, ¿cierto? Por lo tanto, llevar esta danza sí o sí al resto de Medio Oriente y también posteriormente a Europa. Entonces, de alguna forma, de esa manera, la danza pudo subsistir, ¿sí? Y estas, bueno, principalmente nos vamos a enfocar a estas bailarinas, al trabajo de dos bailarinas que son las aguadas, que pueden ser también invitadas a personas de consideradas como unas de las bailarinas de un estrato social más bajo, porque ellos bailaban en las calles, mostraban su arte en las calles a un público abierto, donde habían hombres y mujeres visualizándola, ¿sí? Y algunas de ellas, y esta era una de las cosas que también les chocaba a esta autoridad religiosa, es que algunas de ellas, no todas, algunas de ellas mezclaban la danza, su arte, con sexo, con prostitución. Entonces, esa era una de las cosas que consideraron que tenían que sí o sí erradicar. Y a través también del trabajo de las Agualín, que ellas, bueno, eran bailarinas con mayor prestigio porque eran de un estrato social más alto, eran mujeres educadas, eran mujeres que bailaban con velos, eran mujeres que manejaban cultura, que manejaban digamos, oratoria, poesía, entonces eran consideradas, ¿cierto? Eran más respetadas por la sociedad, y esta por lo general eran cortesanas, porque trabajaban, ¿cierto?, en espacios cerrados, en residencias de gente adinerada, o estarían, ¿cierto?, de los palacios. Sí, quiero hacerle una pregunta a las chiquillas. Ya, a ver si están atentas. Bien, la cosa lo que les está contando es acerca de la preservación de la danza del vientre. La mayoría de ustedes a lo mejor sabe que en la Edad Media se perdieron muchas cosas. Los grandes tesoros, por eso se le llama oscurantismo a la danza del vientre, a la Edad Media. Se le llama oscurantismo, ¿sí? Porque es una época en la que no hubo una expansión cultural, no hubo una sola cultura que predominó. Por ejemplo, en Europa fue el cristianismo, en Asia, en África, fue el Islam, ¿ya? Y nada más. Y todo lo demás se quemaba, incluyendo gente, ¿ya? Todo lo demás se quemaba, y por lo tanto, se supone que los grandes tesoros de la humanidad, se perdieron en la Edad Media. Por eso se llama el oscurantismo. Entonces, en el fondo, la danza del vientre perfectamente se podría haber perdido en la Edad Media, pero no lo hizo. Y gracias a estos grupos, Gawasi y Awalim, fue que la danza se preservó. Así que yo creo que podrían anotarlo así de cerca, cómo se escribe Gawasi, cómo se escribe Awalim. Pero ahora la José les está hablando que las Gawasi son gitanas, ¿ya? ¿Alguien me podría decir, se le ocurre, no tiene que ser la respuesta correcta, la pregunta es difícil, pero ¿por qué gitanas? ¿Por qué las gitanas tendrían o podrían haber desarrollado este rol tan importante de preservar una cultura? ¿Y eso qué implica? Esa es la respuesta, de hecho. Los gitanos son el pueblo libre. ¿Y eso qué implica? Que la imposición no va con ellos, que yo, por ejemplo, yo tengo que imponer la doctrina, a mí no me gusta y yo me voy. ¿Y qué pasa? Vayan y me lleven mis doctrinas, mis creencias, van conmigo y mi Santa Sara. Sí, eso es chiquilla. Los gitanos, pero piensen, bueno, quizás los gitanos de ahora, los que están acá en Conce, a lo mejor no son como el mejor ejemplo de lo que pasaba en ese tiempo, porque no sé, pues yo nunca he visto gitanos bailando aquí en Conce, por ejemplo. Ya, pero piensen que los gitanos históricamente han sido contracultura. Siempre han sido contracultura. De hecho, también fueron sacrificados en los campos de concentración, en la Alemania nazi.
Entonces, los gitanos siempre han tenido como este rol como de ser marginados de la sociedad. No sé si vieron El Jorobado de Notre Dame, como el rollo, así, la película sí les recomiendo. Pero no sé si han visto como El Jorobado de Notre Dame. Sí, así fue. Así fue. Entonces, eso es porque los gitanos como que de alguna manera se resistieron al Islam, se resistieron al cristianismo, porque ellos no eran de parte de la sociedad. Entonces, como que entre que los marginaron y se marginaron. Y eso los hizo a ellos como los personajes ideales, o las personajes ideales, para conservar la cultura. Ya, bien chiquilla, vamos a superar. Vamos, sigamos. Bueno, entonces, como para cerrar este tema, era muy común relacionar como esto místico, esto erótico, ¿cierto? Y esta magia de enigma que nos causaba, no solamente en estos países de países árabes, sino que también en el Oriente. Quedó muy ese estigma, ¿cierto?, de que la danza lírica estaba relacionada con los harenes, ¿sí? Con toda esta magia, con lo exótico, con lo erótico. Pero olvidamos, ¿cierto?, el significado del cuerpo y mente, el significado de esa divinidad femenina que lleva consigo, ¿sí? Esa feminidad de los dioses relacionada con la belleza, con el espíritu, digamos, con toda esta intuición, con la concepción y fertilidad. Entonces, acá se da de alguna manera una especie de contradicción y dualismo entre lo que es no conocido, esotérico, con lo que es lo erótico. Y ahí es donde, no sé, se convirtieron esta divinidad femenina en algo inmoral, en algo malo. Entonces, incluso para el cristianismo en algo diabólico. Entonces, de ahí viene, digamos, toda esta connotación peyorativa que se le adjudicó a la danza desde ese entonces hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. En fin. No sé si hay alguna si quiere compartir, si creo que hay algunas que llevan bailando más que otras, pero ¿alguna le ha pasado que por el hecho de haber contado a alguien que está bailando danza del vientre, le dijeron así como, ¿y cuándo me vaya a bailar? Y, sí, o como esto, como de que la danza es para un otro que generalmente es masculino. ¿Les pasó? ¿Les ha pasado? No, esto es para mí, para yo mirar los espejos y te lo Sí, pero les ha pasado. Como que ese discurso, chiquilla, es históricamente instalado. Como que la danza es para el hombre, erótica, y que uno es erótica para el otro. Claro, exactamente. Y pesa, porque todas las que no trabajamos en tratamos de profesionalizar este trabajo, ¿cierto? Claro, todas las que tratamos de profesionalizar, de estudiar, de llevar esta carrera, ¿cierto? Pesa todo ese estigma que viene de estos años tan antiguos, desde el siglo XIX, con esta edad media oscura, nos pesa el día de hoy, porque llevamos estigma como de objeto, como bailarle al otro eróticamente. Ese es el único significado que quedó en la visión y en nuestra moral como occidentales. E incluso entre otros bailarines. Y entre otros. Incluso entre otros bailarines. Ah, como que uno de repente dice, no, que la gente no cacha. Incluso entre otros bailarines. Como que la danza del es como la prima pobre. Como la prima pobre. Sexualizado. Totalmente. Es que si una metodología que no se llama la claro, pero en general yo no le veo más que una niña de pequeña. Lo que pasa es que está muy descentralizado entre lo vulgar y lo que es también como un trabajo del cuerpo y la sensibilidad. Uno ve todo muy... Pero esta polémica es antigua, chiquilla, no es reciente. En el fondo queremos llegar a eso. La polémica es antigua. ¿Bien? Seguimos. Yes. Edicto. Bueno,
continuamos con el edicto de Cairo, 1834, ¿sí? Bueno, el edicto fue una consecuencia más bien de lo que también estaba sucediendo. Si aquí contextualizamos, y eso Gaby va a hablar más adelante de eso, pero cuando Europa, específicamente Francia, llegó a Egipto o a los países del Medio Oriente, consigo también llevaban científicos que estudiaron y toda la cultura de estos países, de Egipto principalmente, y llevó todo esto a Europa, ¿cierto? Yes. ¿Quién estaba en esa época, chiquilla? Francia, 1800. ¿Qué personaje famoso? María Antonieta. Bueno, también, pero ¿en qué personaje se piensan ustedes cuando piensan en 1800 y expansiones? Francia, Napoleón. el Napoleón. Ya, bien, estamos hablando de Napoleón. Sí, cuando llegó Napoleón, exactamente. Algunos dicen una expedición, pero fue... Claro, las expediciones, las vacaciones de Napoleón. Bueno, contar que bueno, este grupo de científicos llevó tanta información que después publicaron esta información a través de enciclopedias, mostrando cómo era la magia y cómo era la cultura en Egipto, que causó tanta fascinación, tanta conmoción que muchos de Europa, de Occidente, quisieron viajar y llegó una oleada de extranjeros, de investigadores, de escritores a ver por sus propios ojos lo que significaban y querían ver por sus propios ojos todo lo que describían en esta enciclopedia. Entonces, esta fue una época donde gobernaba Muhammad Ali, y de hecho él abrió las puertas al europeo porque encontró que era de alguna manera una oportunidad de independencia económica para Egipto. Entonces, esta fue una era dorada del turismo. Aquí hay una cita, trajeron consigo, pero esto trajo consigo considerables influencias europeas, y esa es otra visión por la que Egipto se ha convertido en un miembro del mundo moderno durante el reinado de Muhammad Ali. Pero una de las razones por las cuales los extranjeros que estaban en Egipto era principalmente para conocer y ver a las bailarinas, ¿sí? Y estas bailarinas, las que ellos podían ver en las calles y en lugares abiertos, públicos, eran las rawasi. Las rawasi, de hecho, hay muchos escritos que hablan específicamente de ellas, porque, claro, estaban digamos, expuestas al público, mostraban, era fascinante ver cómo se vestían, sus trajes coloridos, sus monedas en el pelo, sus joyas, cómo movían la pelvis, la cadera, era totalmente maravilloso, porque en Europa no se veía este tipo de danza. Nadie andaba moviendo la pelvis, nadie movía el abdomen, entonces era como wow, impresionante. ¿Ustedes han visto las películas, por ejemplo, de Europa de los años 1800? Sí. Y las danzas, como estas danzas de la corte, sí, como con distanciamiento social. Esta era como así, como una danza así. Y claro, pues llegaba el COVID, entonces era como una danza súper tiesa. Piensen que también esta es la época del ballet, que el ballet es una danza, no vamos a decir tiesa, para escuchar mi profe ballet, yo ando diciendo que el ballet es una danza tiesa, pero es una danza que no tiene, o sea, sí tiene disociación, pero no tiene como salidas de eje de las diferentes partes del cuerpo, sino que todo es en bloque. Eso, es una danza en bloque. Justamente. Entonces, eso es que llamó tanto la atención. Y elitista, igual. El ballet. Comparen eso como una bailarina de ballet en el teatro con una gitana en la calle. Moviendo la pelvis. Perreando hasta el suelo. Claro. Con esta mirada como elitista, veía claro, era más claro, está como esto es un juego de la moralidad y la inmoralidad, pero indudablemente le llamaba
Me encantaba. Es esto como que me gusta, pero me asusta. O sea, así como, hola, no quiero ver el show de danza del vientre, así como algo así. Exactamente. Bueno, decía acá algunos de los escritores. ¿Ah? ¿Por qué ellos? Porque ellos fueron principalmente los que escribieron sobre las bailarinas y la danza, ¿ya? De lo que veían en el para que ustedes puedan ver e investigar a cada uno de ellos. Pero bueno, todo esto generó muchas consecuencias. Y hay una cita del libro, uno de los documentos, sobre, como les mencionaba, que uno de los detractores y los que principalmente estuvieron desde un inicio, desde un principio, en contra de esta danza fueron los líderes religiosos. Entonces, dicen los líderes jefes religiosos siempre se habían opuesto a las danzas públicas, realizadas por algunas mujeres, pero cuando las danzas se incrementaron, ¿Qué fue eso? bien, continuamos. ¿Quiere participar? Sobre todo por los infieles, que había un motivo ahí de vergüenza que solo viajaban por ver a las bailarinas. Segundo, porque las mujeres le bailaban a los infieles. Y tercero, esto ya no se podía tolerar, el excesivo interés de los europeos por las bailarinas y el hecho de que los mismos hayan monopolizado los servicios de las mujeres intensificó el rechazo de los líderes religiosos y alcanzó una protesta más amplia a mano de los. Entonces, Mohamed Ali se dio la obligación de dictar, o de más bien proclamar un mandato de expulsar a las bailarinas del Cairo, donde les envió al sur de Egipto, principalmente en ciudades de Kenia. ¿Sí? Ahora, una de las medidas para que este edicto también se cumpliera era que se prohibió el trabajo de danzar en la calle, se prohibió también que las mujeres utilizaran danza y prostitución. Entonces, había muchos motivos de vergüenza, ¿cierto? Los que le mencioné, llegaban solo con las bailarinas, incrementaron problemas sanitarios, había fuentes de pelea constante por los mismos soldados que andaban, ¿cierto? O sea, que iban a andar a las mujeres entretenedoras, bailarinas entretenedoras, ¿sí? Y otra de las medidas fue subir los impuestos, o imponer nuevos impuestos a la industria del entretenimiento. Entonces, sí o sí, todo esto va a generar consecuencias, porque incrementaron más bailarinas en la industria, porque se estaban empobreciendo de ellos. Segundo, el estatus bajó totalmente de las bailarinas, incrementando también su número. Y otra de las consecuencias que como no podían ver mujeres, no podían haber mujeres bailando en las calles, hubieron hombres que tomaron este rol, este oficio, y de hecho visualmente pasaban totalmente desapercibidos ante los hombres europeos. Eran los nahuales, eran los muchachos que se vestían y bailaban igual que las mujeres que estaban o agua. Ahí están los muchachos. Edicto del Cairo en 1834. El edicto del Cairo es el documento que en el fondo certifica Claro, que las gawasis son expulsadas del Cairo. Al sur de Egipto. Sí, obvio. Totalmente. Entonces, independiente de cómo se describían a las bailarinas, independiente de su oficio, independiente de la terminología que usaban una respecto de la otra, de lo que era una baguasi y el rol y el oficio de una jauli, al final y al cabo, otra de las consecuencias es que ya no había una distinción entre ellos. No había una distinción, quién era el que hacía el trabajo, el trabajo de la alta sociedad, que solamente cantaban y bailaban para mujeres,
como las Aguarín, o las mujeres que bailaban en un lugar abierto público para todos los espectadores. Y tampoco no hubo distinción entre danza y prostitución. Entonces, todas estas cosas marcaron un antes y un después, ¿sí? En la danza. Y eso es lo que le comentaba, que eso empezó desde ahí hasta el día de hoy. Entonces, ya nombramos las consecuencias, pero la danza también, como también habíamos visto anteriormente, una de las cosas que ayudó a sobrevivir a estas muchachas, a estas bailarinas, y que de la danza también no se eliminaran y no se eliminara, claro, justamente la danza, es que las pocas bailarinas que quedaron en el Cairo se disfrazaban de lavanderas, de mendigos, para ejercer su oficio en casas privadas de extranjeros. U otros que, como ya se veía que en el Cairo no bailaban mujeres, los extranjeros fijaban al sur de Egipto. Entonces el Cairo ahí se vio un poco chuta. Estamos tomando medidas porque estaba saliendo de control, pero esta medida también está causando una pobreza, está causando que no lleguen turistas, está causando un montón de casos que se le escaparon de las manos. Entonces, sí o sí tenían que tomar otras medidas. Como por ejemplo ya a mediados o ya casi finalizando el siglo XIX, tuvieron que levantar el edicto, trataron de abrir ciertos, digamos, como salones de música, abrieron algunos, ¿cómo se llama?, clubs. Los primeros clubs nocturnos fueron casi, ya terminando el siglo XIX, llamados Dorados. Y por primera vez esta medida hizo que también hubiera un control, ¿sí? Y por primera vez en estos clubes, en este club del Dorado en el Cairo, mostraron los shows de danza. Así que desde aquí en adelante la danza se pasa a llamar danza del vientre y cambia totalmente, la era de la danza cambia totalmente de aquí en adelante. Y después Gaby explica en el orientalismo. No, se me borró el fondo. Oh, pero ahí está. No está aquí, pero está aquí. ¿Ya sabes? Sí. Bueno, ahí está. Ya. Chiquillas, vamos a hablar de orientalismo. No sé si se fueron pasando como cada una de las películas que les fue narrando la José, pero en el fondo la danza del vientre fue una moda. Ya, la danza del vientre quizá es una de las modas que ha durado. Uno a veces cree que con Shakira la danza del vientre se puso de moda y la danza del vientre lleva siglos estando de moda, ¿ya? Y esta moda se llamó orientalismo, ¿ok? El orientalismo es un concepto que acuñó un escritor que se llama Edward Said, ya que lo pueden buscar también, para describir la fascinación que sentían los occidentales por el oriente. ¿Ya? A raíz del orientalismo se arraiga en el imaginario de los occidentales, o sea, de nosotros, esta idea como del oriente exótico, misterioso, como con esta cosa así como media oculta, ¿cuál es la palabra? Como esotérica, mística, claro, que todos tenemos en mente cuando pensamos en el oriente, cuando pensamos en la danza del vientre también, como en esta mujer enigmática, misteriosa, claro, serpenteante. Todas esas ideas vienen de esta moda, que podríamos llamar, que se llama orientalismo, y que inició con las vacaciones de Napoleón, ya con la invasión de Napoleón, ¿sí? Con la invasión de Napoleón a Egipto, donde por una parte fue como un desastre, porque obviamente fue una invasión, hubo guerra, hubo muerte, pero por otro lado también Napoleón tenía como siempre el interés constante de documentar lo que
lo que era la cultura egipcia, ¿ya? Y Napoleón, que llegó junto con muchos expertos, con muchos investigadores, mandó a escribir acerca de las diferentes facetas del desarrollo cultural en Egipto. Entonces se escribió un libro, ¿ya? Que en el fondo compiló todo lo que era la arquitectura egipcia, la danza egipcia, la cultura egipcia, la ropa egipcia, el vestuario, la comida, todo. Se hizo como una enciclopedia gigante que llegó después a Occidente, donde se compilaba todo lo que era la cultura egipcia, y eso causó que la gente en hordas ya fuera a Egipto a ver esto que estaban contando con sus propios ojos, ¿ya? Ahora, es bien interesante, porque ustedes saben que uno tampoco es como que relata objetivamente, sino que, y particularmente pasó con la danza del vientre, se documentó y mucho de eso como que le ponían color, ¿ya? Ustedes vieron, por ejemplo, una vez una persona que estudiaba historia antigua me lo explicó. ¿Ustedes vieron alguna vez una película que se llamaba 300? Sí. La película de Leonidas, donde Leonidas se enfrentaba con los persas, y los persas tenían unos elefantes que medían como 30 metros. Ya. Esa película está inspirada en los textos antiguos de lo que los griegos contaban que eran las batallas con los persas. O sea, elefantes de 30 metros. O sea, ustedes se imaginan lo que pasa cuando hay alguien que escribe. O sea, como que igual le pone harto color. Y ya pasó lo mismo con la danza del vientre. Ya, entonces como que claro, se creó una moda que tenía, como dicen, basado en hechos reales. Se creó una moda basada en hechos reales, pero después el occidental le empezó a poner de lo suyo también, entendiendo también el choque cultural que había. O sea, el occidental realmente quedaba impactado cuando iba a Oriente, cuando veía a una mujer moviendo la pelvis, que era como algo impensado para ellos. Entonces, piensen que también viene como una escritura que viene de esa emoción también, como de esta emoción de impacto, de choque cultural, de no entender qué es lo que está pasando y toda la fascinación que viene de por medio. Bien, entonces, bueno, Napoleón, junto con 150 expertos, registraron todo esto que era la cultura egipcia y lo compilaron, ¿ya? Haciendo que aumentara el turismo, aumentara el interés, aumentara la fascinación, y rodeando al oriente de lo que hoy día se conoce como el misterio. ¿Bien? Ahora, detrásito de Europa viene siempre Estados Unidos. Acuérdense que en ese tiempo Estados Unidos no era la principal potencia del mundo, de Europa. Europa, particularmente Inglaterra, Francia, ya como ahí la dupla. Entonces, detrásito de lo que hacía Europa, venía Estados Unidos. Ustedes, no sé si también han visto alguna vez como películas de época, teleseries de época. Por ejemplo, en Chile se copiaba todo lo que se hacía en Europa. Y como que los chilenos, por ejemplo, en los años 20 viajaban, si vieron Pampa Ilusión, viajaban a Europa como a culturizarse y después volvían y traían lo que aprendían en Europa acá como moda. Eso mismo pasaba en Estados Unidos. Ya como que Europa era el referente. Entonces, cuando Europa empezó a poner sus ojos en Oriente, Estados Unidos también. ¿Ya? Y particularmente en Estados Unidos se hizo un evento mundial que se llamó la Feria Mundial, ya que fue la Feria Mundial de 1893. De un 3, parece 5, pero es un 3. ¿Ya? Y esta era una feria que conmemoraba los 400 años del descubrimiento de América, del descubrimiento, las vacaciones de otros ciudadanos, ¿no es cierto? Que no tuvieron nada de conquista ni de Descubrimiento. Sí, obviamente. Y tampoco tuvieron nada de descubrimiento. ¿Ya? Entonces se hizo esta feria para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América. Bien, y se hizo en Chicago. Esta Feria Mundial de Chicago tuvo algo súper interesante, que ha sido una de las ferias más grandes jamás vistas en la historia. Duró meses y congregó a los principales expertos del arte, de la tecnología y de la industria de la época. Se dice que, por ejemplo, Tomás Alva Edison estuvo en la feria, así igual Nikola Tesla, ¿ya? Estuvieron en esa. O sea, los cuáticos, los de verdad estuvieron ahí, ¿ya? Y obviamente la danza del vientre también estuvo. Y a eso vamos a llegar. Se dice que esta feria que estuvo en Chicago duró muchos meses y fueron casi 27 millones de personas a ver la feria.
¿ya? Y en este contexto fue la instancia en la que por primera vez, o es lo que se ha marcado como que fue la primera vez que la danza del vientre se presentó en Estados Unidos, ¿ya? Y particularmente, lo que se hizo en esa feria fue crear, bueno, esta feria estaba como dividida en dos partes, no porque yo estuve ahí, obvio, ¿ya? Esta feria estaba dividida en dos partes, una parte que era como la parte nacional, donde se presentaba como todo el progreso de Estados Unidos, y estaba como la otra parte donde se mostraba como las varietés extranjeras, que era como una cosita como mirada un poquito más en medio, ¿está ahí? Donde se mostraban cosas de países de África, de Asia, de India, de Brasil, por ejemplo, que era como para que el ciudadano norteamericano se deleitara viendo como las cosas curiosas que hacían esas otras culturas más primitivas. Ya tenía como un poquito como esa mirada, ¿ya? Y se hizo un callejón que lo que buscaba era representar una calle de Egipto. Y en ese callejón se hizo el primer espectáculo de danza del vientre que se hizo en Estados Unidos, que lo realizó una bailarina que se conoció con el nombre de Little Egypt, ya como la pequeña Egipto. Y ahí se mostró por primera vez la danza del vientre en Estados Unidos y la vieron millones de personas, ¿ya? Hay que decir que ese callejón fue uno de los atractivos principales de la feria. O sea, la gente quedó loca, ¿ya? De hecho, les traje acá un fragmento que escribió un periodista acerca de lo que vio. ¿Ya? Este fragmento dice lo siguiente. Dice, una danza que te quitará la paz de tus noches de sueño por meses. ¿Ya? Y bueno, hay algo bien particular de la feria, y es que se hizo en la feria, ¿cierto?, el primer registro conocido de la danza del vientre. Y se los voy a mostrar en directo. Ejecutado por Little Egypt y registrado por Tomás Alva Edison. Cáchense. El primer reel de danza del vientre, registrado por Tomás Alva Edison. Y aquí se los voy a mostrar para que ustedes puedan verlo. Yes. Fíjense, ahí está. Esta chiquilla fue la llegada de la danza del vientre a Estados Unidos por primera vez. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Hasta acá lo teníamos preparado hoy. Pero reflexiones. ¿Está alguna que compartir? Algo.